Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Actitud. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al versículo 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo o a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. La actitud de este día, querido hermano y querida hermana, es el tema que yo quiero compartir, que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a anhelar ser un padre en la fe y un hijo de la fe, como lo fue Pablo y Timoteo. Padre e hijo en la fe es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Sin duda el apóstol Pablo amaba tanto la iglesia en Filipo, amaba tanto ese grupo de hermanos, de hermanas que se reunían, ese grupo de personas sinceras que se reunían para adorar a Dios. Y sin duda la ausencia de ellos le dolía en el corazón al apóstol Pablo. Aún en la situación difícil en la que estaba, Pablo anhelaba estar con su iglesia, anhelaba estar con ese grupo, con esa familia en Cristo Jesús. Y Pablo tuvo en bien mandar a ver cómo iban las cosas con la iglesia. Y qué mejor que mandar a su hijo en la fe, Timoteo. Y Pablo le expresa a la iglesia de Filipos que él, el único que tenía el mismo ánimo que él, el único que había aprendido de él, que había trabajado con él, que había estado ahí con él, era Timoteo. No había nadie más de confianza para el apóstol Pablo que su hijo en la fe, Timoteo. Es por ello que debemos de entender que tú y yo debemos de anhelar ser un apóstol Pablo, una persona como Pablo, como padre en la fe, y una persona como Timoteo, como hijo en la fe. Todos como creyentes debemos de anhelar recibir una asesoría, una mentoría, un discipulado, una persona que esté ahí con nosotros para instruirnos. No sé si tú puedes dar ese testimonio de que en el inicio de tu vida cristiana tú tuviste a una persona que dedicó tiempo, inversión, pasión y dedicó su vida misma para poder servirte, para poder instruirte. Yo personalmente tuve esa experiencia de tener un padre en la fe, una persona que marcó mi vida, que marcó el ministerio, una persona que fue pastor de jóvenes, el pastor René Argueta, y eso fue algo muy especial, porque en realidad aprendí a muchas cosas, convicciones, principios, y creo que era el mismo sentir de Timoteo para con Pablo, y eso era algo recíproco. Y sin duda el mayor deseo, una de las cosas que más me marcó en la vida de mi mentor, fue que una de las cosas que él me dijo, que lo que yo aprendía de él, lo que yo recibía de él, se lo tenía que compartir a otros. Esa es la vida del discipulado, esa es la vida del mentoreo, que lo que nosotros recibimos no lo quedamos solamente nosotros, sino que tenemos que reproducirlo con otros. Eso es lo que el apóstol Pablo había hecho con Timoteo, con Tito y unas pocas personas de los muchos que él enseñó, de los muchos que él instruyó. Fue pequeño el grupo que se quedó y fue fiel al apóstol Pablo, fue fiel al Señor y fue una persona de confianza para el apóstol Pablo. Pero sin duda nosotros debemos de anhelar ser esos Timoteos que dedicamos obediencia a nuestros pastores, líderes, aquellas personas que dan su vida, que oran por nosotros. Puede ser nuestro mismo papá, sanguíneamente hablando, nuestra mamá, puede ser un hermano, un amigo, una persona de la congregación que dedica tiempo, del cual tú puedes aprender no solamente de sus palabras, sino también de su vida. Que ese discipulado va más allá de un folleto, que se lleva a la práctica, quizás a conversar, a compartir un desayuno, un almuerzo, a compartir una literatura bíblica, a compartir una salida, una decisión importante en la vida, de tal manera que es ese acompañamiento vivencial. No es algo religioso, no es un fanatismo, sino que es una transmisión de vida. Es eso lo que el apóstol Pablo había hecho con Timoteo. Y sin duda el apóstol Pablo estaba muy feliz, se sentía muy dichoso de que tenía a alguien de confianza como la vida de Timoteo. La pregunta para ti y para mí es:
¿Cuántos discípulos nosotros hemos formado? ¿Cuántos discípulos el Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, nos ha permitido formar? No personas que le enseñamos, no personas que quizás les expresamos, sino personas que podemos decir que son nuestros hijos en la fe o hijas en la fe, que nosotros les acompañamos desde su inicio en la vida cristiana. Y eso marcará una diferencia en la generación actual y en la venidera. ¿Y cuántos de nosotros en realidad hemos sido buenos Timoteos? Personas que en realidad hemos podido llevar honra al nombre de Dios, pero también honor al nombre de nuestros padres y a nuestros mentores o discipuladores. El llamado en esta mañana es para que tengamos esa actitud de nunca dejar de aprender, que tú y yo debemos de entender que siempre continuaremos aprendiendo. Y qué mejor de una persona que es ejemplo con su vida y también con lo que cree, con sus convicciones, con sus principios. Eso es lo que va a marcar una diferencia. Creo que los grupos pequeños, creo que esa relación vivencial de mentoreo como la que Pablo y Timoteo tenían, es la que debe de replicarse en la iglesia en el día de hoy. Porque sin duda Jesús estuvo entre la multitud, Jesús enseñó a la multitud, amó a la multitud, pero Él eligió un grupo seleccionado de 12 personas, 12 hombres, a los cuales Él le transmitió momentos más importantes, le transmitió cosas que no les transmitió a los otros, le dedicó tiempo, oró con ellos, cenó con ellos, compartió con ellos, les abrió su corazón, los llamó sus amigos. Es esa la relación que debemos de anhelar en estos días y ser un Pablo, el cual nosotros también podemos invertir tiempo en una persona. No sabes cuánto el Señor anhela que tú y yo dediquemos tiempo a alguien con la palabra, con el evangelio, teniéndole paciencia, enseñándole los mensajes y también modelándole nuestra vida, invirtiendo tiempo, pasión y recursos y más. Eso va a marcar una diferencia en el día de hoy. Personas con las cuales podemos rendir cuentas cuando estamos fallando o cuando estamos a punto de fallar. Personas con las cuales podemos rendir cuenta de los avances en nuestra vida cristiana. Personas que podemos rendir cuentas en cómo el Señor está obrando en nuestra vida y que juntos lleguemos a esa madurez espiritual conforme a la imagen del Hijo de Dios. Así que recuerda, por favor, la actitud de este día es: anhelemos ser un Pablo para poder ayudar a otros y discipular a otros, y un Timoteo para continuar aprendiendo de otras personas. Que el Señor te bendiga en ese día.